Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. El Evangelio según Mateo. El autor de este Evangelio no es identificado claramente. La tradición de la iglesia primitiva se lo atribuye a Mateo, quien fue un apóstol de Jesús, como todos sabemos, y ex cobrador de impuestos. Además de su nombre y ocupación, en realidad muy poco es lo que se sabe de él. La tradición dice que predicó el Evangelio en Palestina durante aproximadamente 15 años después de la resurrección de Jesús y que dirigió campañas misioneras en otras naciones. La fecha en la que se ubica la escritura de este Evangelio a través de evidencias externas, como por ejemplo citas en la literatura cristiana del primer siglo, dan testimonio de la temprana existencia y el uso del Evangelio de Mateo. De hecho, los líderes eclesiásticos del segundo y tercer siglo estaban generalmente de acuerdo en que Mateo fue el primer evangelio en ser escrito, y varias referencias en sus obras indican que fue aproximadamente entre los años 50 y 65 después de Cristo. Sin embargo, muchos especialistas de nuestra época moderna creen que Mateo y Lucas se apoyaron en Marcos al escribir sus evangelios, y de acuerdo a esto le adjudican a Mateo una fecha posterior. Las continuas tensiones que habían entre los judíos y gentiles, que se reflejan justamente en este evangelio, sugiere un periodo cuando el judaísmo y el cristianismo aún tenían cosas en común. Mateo, dentro de su propósito, intenta presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el Hijo de David. Y esta verdad se elabora de manera que pudiera ayudar pues a los cristianos en sus controversias con los judíos, cuando se encontraban y trataban de argumentar los unos con los otros, y muestra que en Jesús se cumple la profecía del Antiguo Testamento y que la ley adquiere nuevo significado y se complementa en la persona, las palabras y la obra de Cristo. Mateo también señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo con la profecía y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios divinos de pueblo escogido de la comunidad judía a la cristiana. El reino de Dios será quitado de vosotros, es decir, Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Palabra que fue dada por Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 43, en una conversación que tuvo Jesús con los sacerdotes y fariseos, que como más adelante dice el texto, entendieron que hablaba de ellos. El contenido del libro de Mateo, el propósito de Mateo, es evidente en la escritura de este evangelio. Agrupa las enseñanzas y los hechos de Jesús en 5 partes. Esta estructura común en el judaísmo quizás refleje el propósito de Mateo de presentar a Jesús como el cumplimiento de la ley. Cada división termina con la fórmula: y cuando terminó Jesús, estas palabras, que podemos encontrar en el capítulo 7, por ejemplo, versículo 28, en el capítulo 11, versículo 1, en el capítulo 13, versículo 53, en el capítulo 19, versículo 1, en el capítulo 26, versículo 1, como las 5 divisiones o 5 partes de la estructura del libro que estamos mencionando. En el prólogo, Mateo demuestra que Jesús es el Mesías, vinculándolo con las promesas hechas a Abraham y a David. El relato del nacimiento de Jesús destaca el tema del cumplimiento, describe la realeza y subraya la importancia de Jesús para los gentiles. La primera parte, capítulos 3 al 7,
contiene el Sermón del Monte, en el cual Jesús nos describe cómo debemos vivir bajo el reino de Dios. Capítulos muy importantes que vale la pena estudiar si queremos que nuestra vida sea una vida que viva en la plenitud del reino de Dios. La segunda parte, los capítulos 8 al capítulo número 11, versículo 1, contiene las instrucciones de Jesús a sus discípulos cuando los envía en viaje misionero. Y aquí es importante que nosotros podamos tener claro que una de las misiones del reino es ir y hacer esas misiones, predicar, compartir la palabra de Dios, ser testigos y testimonios del poder de Dios, orando por el necesitado, por el atado, por el enfermo, y dejarnos ser usados por el Espíritu Santo a través de la fe cuando compartimos esa palabra. Recuerde que la primera parte es el Sermón del Monte, de las instrucciones cómo vivir bajo el reino, pero la segunda parte son las instrucciones para ser enviados en esos viajes misioneros, de predicar, de compartir la palabra de Dios como una misión a nosotros quienes vivimos bajo el reino. La tercera parte del capítulo 11, versículo 2, al capítulo 13, versículo 52, recoge varias controversias en las que Jesús se vio envuelto y 7 parábolas que describen distintos aspectos del reino de los cielos junto con la obligada respuesta humana. Esta tercera parte que nosotros encontramos nos adentra a la importancia de las controversias en las que Jesús se vio envuelto. Si no hubiera habido estas controversias, que por lo general siempre fueron con este grupo religioso que no compartía la revelación del reino de Dios, hacían que Jesús explicara de manera específica a través de las parábolas para quienes recibían la revelación del Espíritu y pudieran entender más claramente el reino. Muchas de las parábolas fueron entendidas, otras no, porque como Jesús mismo dijo, el entendimiento se abría para quienes debían de comprender estas parábolas. De manera que la lectura de este libro y en esta tercera parte a nosotros nos ayuda porque nos habla de esos aspectos del reino que necesitan una respuesta humana, de que el hombre actúe de una manera clara respecto a las enseñanzas de cada una de esas parábolas. Tal vez la parte importante de los discursos en esta cuarta sección del capítulo 13, versículo 53 al capítulo 18, versículo 35, tiene que ver con la conducta de los creyentes dentro de la comunidad cristiana y que en claridad la encontramos en el capítulo número 18. En esta porción nosotros encontramos enseñanzas importantes como por ejemplo, ¿quién es el mayor? Recuerda cuando Jesús llama a los discípulos y pregunta quién es el mayor en el reino de los cielos. O por ejemplo, ocasiones de caer, cuando habla acerca de hacer tropezar a los hermanos, la parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano, etcétera. Aspectos muy importantes que tienen que ver de cómo el creyente aquí debe comportarse dentro de la comunidad cristiana. No solamente
tenemos una responsabilidad hacia afuera cuando vamos, compartimos, predicamos, sino que el Evangelio de Mateo, en esta sección del texto bíblico, nos está mostrando cómo Jesús enseñó cuál debería ser el comportamiento de la iglesia dentro de la iglesia misma. Por supuesto, para testimonio los unos con los otros y una correcta coenomía, funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. La quinta parte del Evangelio, del capítulo 19, versículo 1 al capítulo 25, versículo 46, narra el último viaje de Jesús a Jerusalén y revela su trascendental confrontación con el judaísmo. Los capítulos 24 y 25 contienen las enseñanzas de Jesús en relación con los últimos tiempos, que es importante porque esta sección es la sección escatológica del Evangelio de Mateo, donde nos habla de los eventos futuros y se conecta con otros libros escatológicos como Daniel y Apocalipsis, por ejemplo. El resto del libro, capítulo 26 al capítulo 28, versículo 20, nos va a relatar los detalles de los acontecimientos y enseñanzas relacionados con la crucifixión, la resurrección y la orden del Señor a la iglesia. A excepción del principio y el final del Evangelio de Mateo, no sigue un orden cronológico o estrictamente biográfico. El texto está diseñado para mostrar que en Jesús el judaísmo encuentra la realización de sus esperanzas. Y este mensaje no solo alcanzó a los judíos que creyeron en esa época, sino que sigue vigente hasta el día de hoy. Y a nosotros nos muestra que solo en Jesús nuestras esperanzas de ser libres, de ser sanos, de ser bendecidos, de tener familias saludables, de tener un propósito en la vida, de vivir con otra actitud, la encontramos solamente en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si nosotros pudiéramos hacer una aplicación personal, tendríamos que decir que el énfasis de este Evangelio de Mateo en Jesús como el cumplimiento de la profecía muestra que la vida y el ministerio de Jesús formaban parte del plan único de Dios a lo largo de la historia de Israel y no un acto de desesperación. Todo el Evangelio destaca que Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué maravilloso que podamos entender que todo este libro nos está mostrando no a un Dios lejano que nos está poniendo una cantidad de normas para poder vivir en plenitud, sino de un Dios de amor maravilloso que se hizo hombre para estar con nosotros. Las enseñanzas de Jesús en este Evangelio de Mateo nos llaman a ser obedientes, denuncian la hipocresía, el simular una vida personal, espiritual en la comunidad o con la comunidad. Este libro también muestra o indica, dirige, enseña el camino a la iglesia hacia la obra misionera, la proclamación de las buenas nuevas a todos los pueblos. Los discípulos de Cristo debemos aprender a vivir en medio de la tensión de las épocas, la presente de cumplimiento en la persona de Jesús, en sus palabras y obras a través de la misma iglesia por el poder del Espíritu. Y la venidera, esto quiere decir la consumación de todas las cosas en el futuro en el que esto acontezca. Los cristianos, dentro de su interior,
están llamados a ser humildes. El texto bíblico aquí en el Evangelio de Mateo, como ya lo mencioné, eh, nos pone en esta época en que la iglesia, cada uno de nosotros, vivimos en su palabra, en sus obras, por el poder del Espíritu. Pero ojo, en el interior, los cristianos estamos llamados a ser humildes, a ser pacientes, a ser genuinos. No tenemos que imitar a nadie. Fieles, vigilantes y responsables. Mire, quiero volver a repetir. Nosotros hemos sido llamados a ser humildes. Desafortunadamente, un mal que yo he visto en la iglesia de esta época en la que, como ya dije, deberíamos mostrar el poder de Dios, la proclamación de este evangelio en ese poder, pero también en esa humildad, parece que se ha distorsionado, porque en vez de vivir en esa humildad, parece que los creyentes hoy quisieran o compitieran en el que más tiene, en el que tiene la mejor marca, en el que se viste mejor, en el que tiene más cosas. Incluso dentro del mismo ministerio hay tanta vanagloria, la gente se ufana tanto. Yo personalmente conocí una persona que am, me mencionaba y me decía, es que yo soy el que sano. A mí me enseñaron que yo soy el que sano. Mm, teologías que enaltecen al hombre y no glorifican a Dios, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas, por las llagas de Jesús, fuimos curados. No somos nosotros los que sanamos, es Jesús el que pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y este tipo de pensamientos pues ha hecho que la gente se enaltezca y su humildad cuando llegan al Evangelio se distorsione. Y sobre todo en personas que vienen con diferentes situaciones personales, sin recursos, sin nombre, sin reconocimiento. Y Dios, porque es Dios el que lo hace, da los recursos, da el nombre, da el reconocimiento. Y de una vez la humildad desapareció y la gente comienza a vivir vidas llenas de vanagloria y de orgullo. Amados hermanos, esto no debe ser así. El llamado del Evangelio de Mateo es ser humildes, pacientes. ¿Cuánto nos hace falta la paciencia hoy en día? Hoy en día, donde vivimos en un mundo completamente sistematizado, que cada día evoluciona a pasos agigantados. La ciencia que el Señor habló en su palabra que aumentaría en este último tiempo lo está haciendo de manera exponencial. Ahora con herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo, estamos viendo que la ciencia va a aumentar mucho más, ya que la inteligencia artificial va a tener la capacidad de inventar, construir, diseñar tecnologías que al hombre le perderían años desarrollar. Y esto puede verse desde el punto de vista favorable de la comodidad, etcétera, pero no podemos desconocer el peligro que esto representa. Recuerde, mientras más cómodo se siente el hombre, más piensa que no necesita de Dios. Y eso ha hecho que justamente vivamos en una vida llena de afanes, donde, por supuesto, como yo oprimo un botón y ya tengo a mi disposición algún tipo de recurso, de respuesta, ya yo pienso y vivo de esa forma, con la inmediatez del clic del botón.
y esto ha hecho que la paciencia en el hombre desaparezca. Lo hemos reflejado en las calles, cuando caminamos, la intolerancia, los conflictos que vemos hoy en día son resultado de eso mismo, de que el uno va conduciendo, se le atravesó el otro, no tiene la paciencia de dejar pasar por alto la ofensa, como la Escritura lo exhorta, sino todo lo contrario, con violencia responde, con malas actitudes. Y bueno, esto es lo que vemos dentro del entorno de un mundo en el que nosotros habitamos. Pero recuerde que el texto bíblico dice: estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El cristiano ha sido llamado a ser paciente, sabiendo de que de su Señor vendrá la recompensa. Genuinos, fieles, vigilantes, genuinos. No necesitamos parecernos a nadie, no necesitamos adoptar las modas de nadie, porque otra cosa que ha permeado la vida del creyente es permitir que las modas sean las que gobiernen no su hacer solamente, sino también su ser. Y entonces, a través de las redes sociales, por ejemplo, que implantan una moda en el mundo, hace que el creyente sea contaminado por estas modas que muchas veces van en contra incluso de la palabra de Dios en aspectos morales y, por supuesto, comportamientos y actitudes espirituales. Nuestra ser genuino radica en el hecho de que somos hijos del Rey de Reyes, hijos del Señor de los Señores, del Creador de los cielos y de la tierra, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, y ahí está nuestro sello de autenticidad. Por supuesto que Dios nos permite ser bendecidos con lo que el mismo hombre crea, siempre y cuando esto no nos lleve, como lo exhorta la misma Escritura, a ser ostentosos y vivir aparentando cosas que en realidad no agradan a Dios ni hacen tesoros en el cielo. Seamos genuinos delante de nuestro Padre Celestial, porque al fin y al cabo en Él tendremos nosotros la recompensa. Fieles en el sentido de que estamos en un mundo que nos ataca constantemente, que constantemente nos está lanzando tentación, nos está lanzando desafíos a nuestra fe, nos está lanzando pensamientos contrarios que nos quieren sacar de la voluntad de Dios de nuestra vida. El Evangelio de Mateo nos exhorta a ser fieles, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, de las doctrinas que podamos escuchar. Un peligro nuevamente que encontramos en este tiempo es el doctrinas que por las redes también salen todo el tiempo. Yo me impresiono como alguien que se preocupa y pide al Espíritu Santo que me guíe a toda verdad. Yo me preocupo cuando escucho tantas cosas en las redes acerca de palabra que disfrazan de doctrina para distorsionar lo que verdaderamente la palabra enseña. Y nos quieren quitar la bendición de dar, quieren distorsionar lo que fue el Antiguo Testamento y la ley para decir que ahora no hay que cumplir nada de eso. Y entonces nos están robando principios bíblicos que a la final bendicen nuestra vida y que ahora en Cristo se hacen con otra actitud, la del amor y la del agradecimiento por ese sacrificio maravilloso y extraordinario que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Así que esta fidelidad debe permanecer en nosotros, una fidelidad a sus
palabras, a las palabras de Jesús. No puede haber fidelidad a otra cosa diferente a la palabra de Jesús. Cuidado con los maestros que se levantan para decir, tu teología no me cuadra, no me da ni me responde con la teología, con lo que dice la palabra, pero funciona. Cuidado, cuidado, porque fácilmente usted puede tomar una plancha que se utiliza para alisar la ropa y le puede echar un huevo frito encima y el huevo se va a fritar. Pero no necesariamente quiere decir que la plancha haya sido diseñada o que ese sea su propósito, pervertir el propósito de la palabra de Dios para que funcione en otras cosas. Es tan peligroso como lo puede ser la electrocución que puede utilizar esa plancha eléctrica en cosas para las cuales no fue diseñada. Seamos fieles a la palabra de Dios. Vigilantes, irresponsables. Eso es a lo que nos llamó Mateo, a ser vigilantes y a ser responsables. Vigilantes, vigilantes de todo aquello que quiera venir contra nosotros para tratar de destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Vigilantes, porque tenemos que tener claro que hay alguien interesado en robar nuestro tesoro en el cielo. Vigilantes, porque hay alguien interesado en que su propósito no se cumpla. Y va a querer moverlo, y va a querer desestabilizarlo, y va a querer sacarlo, y va a querer robarle su recompensa. No lo permitas. Apocalipsis menciona, no dejes que nadie tome tu corona. Y esto es a lo que Mateo invita, a ser vigilantes para que nadie nos robe lo que Dios nos entregó como promesa y como bendición. Y responsables de que nuestra responsabilidad está en hacer lo que Jesús dijo que debíamos hacer. Jesús nos exhorta a buscarlo en lo secreto, Mateo capítulo número 6, a tener intimidad con Él. Jesús nos exhorta a ir y predicar el Evangelio a toda criatura en los últimos capítulos de Mateo. Jesús nos enseña cómo vivir con nuestros contradictores, cómo vivir bajo el reino, las bienaventuranzas. Jesús nos da su enseñanza maravillosa en este Evangelio de Mateo para que seamos responsables de este regalo maravilloso que Dios nos ha entregado a través de este Evangelio de Mateo. Seguros de la presencia del Jesús resucitado. Esperamos su retorno cuando la fe habrá de ceder su lugar al ver. Estamos completamente convencidos. No hay lugar a dudas en nuestra mente ni en nuestro corazón de que Jesús resucitó. Tratarán de levantarse falsos maestros, científicos, etc., que querrán desvirtuar el poder de esta palabra. Pero Jesús ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.